mexicanos de Iztacala y les vamos a presentar Yo les voy a explicar sobre los principios para sacar la clorofila. La clorofila es un pigmento liposoluble que se encuentra en varias células vegetales, el cual es el responsable de la fotosíntesis al absorber la luz solar y reflejarla a través de la clorofila. La clorofila es soluble con diferentes disolventes, ya sean orgánicos apolares o ligeramente polares, ya sea como etanol, acetona, éter, hexano, y no es muy soluble en agua, por lo que requiere un solvente adecuado para extraerla dependiendo las cantidades. Para la extracción de la clorofila hay una técnica en la que se seleccionan las hojas más verdes de cada planta y de estas se agarran 0.5 gramos y para macerarse y añades 2 mililitros de acetona. La acetona es muy importante debido a que es un solvente polar apolar que permite disolver la clorofila y los carotenoides, rompe con la membrana celular y así libera pigmentos. También su evaporación permite tener un extracto más concentrado. Retarda la degradación de la clorofila y al ser un extracto transparente permite ver el color de una manera más clara. Al extracto se le va a colocar en un tubo para centrífuga y se va a centrifugar a 2000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. A esto se le va a separar el sobrenadante y se va a ajustar en un tubo junto con acetona hasta lograr 6 mililitros, de los cuales se tomarán 0.5 mililitros y la clorofila se va a medir mediante espectrofotometría, la cual permite cuantificar la concentración del extracto vegetal con mucha precisión. Extraer la clorofila mediante el espectrofotómetro es una manera muy común y muy precisa en un laboratorio. Para esto, la clorofila que se extrae se mide en absorbancias específicas. La clorofila A se mide a 663 nanómetros y la clorofila B a 645 nanómetros. Para los carotenoides se van a medir a 470 nanómetros. Para esto se van a utilizar fórmulas para calcular la concentración en miligramos por litro o miligramos por gramos de tejido fresco. Entonces vamos a tener una fórmula en la que nos indica que la clorofila total en miligramos por litro es igual a 20.2 por la absorbancia que te haya dado en 645 nanómetros más 8.02 por la absorbancia que te haya dado en 663 nanómetros. Esto nos ayuda a saber con alta precisión y por un método cuantitativo la distinción entre la clorofila A y B. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la polaridad del solvente. La polaridad resulta de la distribución desigual de las cargas de las partículas entre varios átomos de un compuesto. Estas se pueden clasificar como polares, que contienen enlaces entre átomos con electronegatividades muy diferentes, y no polares, que contienen enlaces entre átomos con electronegatividades similares. Esta solubilidad funciona mediante un grupo de reglas que determina qué tan soluble es una sustancia, el soluto, en una solución, el solvente, y depende completamente de las propiedades físicas y químicas del soluto y el solvente. La temperatura y la presión pueden afectar la solubilidad. Ahora les voy a hablar sobre el disolvente polar. El disolvente polar es aquel en el que las moléculas tienen un momento dipolar, que es decir, la separación de cargas eléctricas. Las moléculas también pueden ser polares y tienen una región con carga positiva y una región con carga negativa, lo que permite que interactúen con otros compuestos polares y en algunos casos con especies iónicas. A su vez, los disolventes polares se dividen en próticos polares y en apróticos polares. Los disolventes próticos polares solvatan cationes y aniones de forma eficaz y son capaces de formar puentes de hidrógeno porque contienen al menos un átomo de hidrógeno conectado directamente a un átomo electronegativo. De hecho, la característica más común de un disolvente prótico es la presencia de un grupo hidroxilo. Y los disolventes apróticos polares no son capaces de formar puentes de hidrógeno, ya que no tienen átomos de hidrógeno conectados directamente a un átomo electronegativo. Y los disolventes polares apróticos favorecen las reacciones donde los iones son reactivos. Eso sería todo de los disolventes polares y ahora les voy a hablar sobre los disolventes no polares. Un disolvente no polar es una sustancia que no tiene cargas parciales y no es atraída por otros dipolos o moléculas polares. Los disolventes no polares son buenos para disolver sustancias no polares como aceites, grasas y algunos hidrocarburos. Ahora, sus aplicaciones son que los disolventes polares se usan para disolver sustancias polares como el agua, alcoholes y otros compuestos con cargas parciales o polos claramente definidos. También se emplean en reacciones químicas entre iones y en la extracción de compuestos polares. Y los disolventes no polares se utilizan en diversas aplicaciones como la extracción de lípidos de tejidos, la síntesis de compuestos orgánicos y la separación de mezclas no polares. Una centrífuga es un aparato que gira a alta velocidad para separar sustancias con diferentes densidades que están mezcladas. Se basa en la fuerza centrífuga, que es la fuerza que empuja hacia afuera cuando algo da vueltas rápidamente.
Principio de funcionamiento. Cuando una sustancia se coloca en los tubos de centrífuga y esta empieza a girar, las partículas más pesadas son empujadas hacia el fondo del tubo. Las partículas más ligeras quedan en la parte superior. Esto permite separar los componentes sin necesidad de productos químicos. Es el mismo principio por el que si estás en un juego giratorio, sientes que tu cuerpo se empuja hacia afuera. Las partes principales de la centrífuga son el rotor, que es la parte que gira y sostiene los tubos donde está la muestra, el motor, que hace girar al rotor a altas velocidades, la tapa de seguridad protege al usuario en caso de accidentes y el control de velocidad y tiempo, que permite ajustar cuánto tiempo y cuán rápido girará nuestra muestra. Existen varios tipos de centrífuga: centrífuga clínica, ultracentrífuga, centrífuga refrigerada, centrífuga analítica. Les voy a presentar el ultrasonicador, que se basa en el principio de cavitación acústica, que es el crecimiento y colapso de microburbujas en un líquido debido a la acción de ondas ultrasónicas, que va generalmente entre 20 y 40 kHz. Explosiones remueven eficazmente suciedad, grasas, óxidos y partículas adheridas a superficies sumergidas en el líquido. El ultrasonicador consta de un tanque de acero inoxidable que resiste a la corrosión, donde se coloca una solución y objetos a sonicar. También de un panel de control que puede incluir un temporizador mecánico o digital. El de laboratorio en este caso es mecánico. También puede traer bandejas perforadas, soportes para vasos y cestas para que los vasos o lo que vayamos a sonicar no toque directamente con el fondo del tanque. Para sus cuidados está no usar el tanque en seco porque puede dañar los transductores. También usar soluciones a base de agua, de preferencia agua destilada, y no utilizar alcohol, gasolina, ácidos minerales o soluciones inflamables. De preferencia se pide que se mantenga la solución de limpieza al nivel indicado del tanque y no usar por un nivel inferior a 1 centímetro. Y por último, no colocar objetos directamente en el fondo del tanque. Siempre utilizar bandejas, cestas o soportes para evitar daños en el tanque. Yo le voy a hablar de dos tipos de soluciones: las soluciones porcentuales y las soluciones normales. Primero vamos a empezar con las soluciones porcentuales. Este tipo de soluciones se utilizan para expresar la concentración de soluto que hay en una solución, y hay tres. La primera es porcentaje masa por masa, que indica cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. La segunda es el porcentaje volumen-volumen, que expresa cuántos mililitros de soluto hay en 100 mililitros de la solución. Y el porcentaje masa por volumen, que indica cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de solución. Por ejemplo, si tengo una solución de 10% masa por volumen de cloruro de sodio, significa que hay 10 gramos de sal disueltos en 100 mililitros de la solución, y este tipo de concentraciones es muy común utilizarlas en el laboratorio. Ahora vamos a hablar de las soluciones normales. Estas se basan en la cantidad equivalente de soluto disueltos en 1 litro de solución. Esto se utiliza principalmente en reacciones químicas, como en neutralización ácido-base y en reacciones redox. La normalidad está representada por una N mayúscula y se calcula con una fórmula que es normalidad igual a equivalente sobre litro de solución. En resumen, podemos decir que las soluciones porcentuales nos ayudan a expresar concentraciones en términos prácticas y cotidianas, mientras que las soluciones normales son claves para entender cómo reaccionan las sustancias en una disolución. 2, 3 trucos.